Un cordial saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Concluimos el apartado, dentro del séptimo mandamiento, el apartado que tiene como título La doctrina social de la Iglesia. Nos faltaba un último punto, el punto 2425, y comenzaremos ya con el siguiente. Este último punto del apartado de la doctrina social de la Iglesia dice así: la Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los últimos tiempos al comunismo o socialismo. Por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la ley del mercado sobre el trabajo humano. La regulación de la economía por la sola planificación centralizada pervierte en su base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la ley del mercado quebranta la justicia social, porque existen muchas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común. Bueno, son afirmaciones que ya más o menos se han ido incluyendo en puntos anteriores y hemos hecho algún comentario, pero de una manera resumida, decir pues que la doctrina social de la Iglesia ha rechazado igualmente las ideologías totalitarias de estilo marxista, comunista, y al mismo tiempo también el capitalismo, digamos, salvaje. Las dos cosas las ha rechazado. Las ideologías totalitarias, que tienen esa concepción, pues, digamos, colectivista, porque parten de una especie de regularización de la economía por una planificación ideológica centralizada, ¿no? Es una ideología, la ideología comunista, que tiene una determinada concepción que es la que se impone sobre la economía. Es decir, no se respeta una economía real, y entonces la economía se convierte en algo totalmente arbitrario, al servicio de una finalidad política. Es decir, aquí vamos a decidir que el pan tiene este precio y que el otro tiene este precio, y llegamos a unos acuerdos que en el fondo es una economía irreal, que es lo que se ha descubierto cuando cayó pues el sistema comunista, la Europa del Este, pues que estaba sustentada en una economía irreal. Y los precios son unos precios decididos políticamente en un despacho en virtud de una serie de planes políticos, y esa economía es irreal. Al mismo tiempo, es irrespetuosa de la iniciativa privada. Porque, claro, la iniciativa privada queda anulada, ¿no?, en esos sistemas colectivistas. Y eso supone pues, que el ser humano no contribuye a nuestro desarrollo con todos los dones y los talentos que Dios ha puesto en él, ¿no? Y eso es muy desmotivador. Eso es muy desmotivador cuando uno ve que está trabajando pues, de una manera en la que él es un número, ¿no? Un número de una planificación colectivista de un gobierno comunista, y él no es nadie, y total su iniciativa privada no vale para nada, porque en cualquier caso únicamente son premiados los que forman parte del partido político, y entonces a eso se les pone la medalla al trabajo, pero no es la iniciativa privada, ¿no?, no es la iniciativa personal, mejor dicho, ¿no?, la que se está retribuyendo, sino únicamente pues, aquel que está haciendo la pelota al partido, etcétera. Eso es muy desmotivador, es muy desmotivador. Hay que decir pues que la Iglesia siempre ha tenido un rechazo a esta concepción totalitaria, colectivista de la economía, porque también luego por sus frutos los conoceréis. Hemos podido ver qué gran fracaso ha supuesto eso, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que decir que también el capitalismo, si se entiende por un capitalismo salvaje, que piensa que la economía de mercado por sí sola, ¿no?, por sí sola tiene unas leyes que, sin necesidad de que haya pues unas correcciones sociales, solamente por la ley de la oferta y la demanda, todo va a estar bien regulado, pues también vamos a decir que eso la doctrina social lo ha rechazado siempre. Hay muchas cosas, como dice aquí este punto, existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por la ley del mercado. A ver, el sistema sanitario, o el sistema educativo,
se pueden privatizar totalmente y someterlos a la ley de mercado. ¿Es prudente eso? ¿Es prudente que el sistema sanitario, el sistema de educación esté sometido? Pues hay que decir que no, que tiene que haber también unas regulaciones que hagan que estén respondiendo, pues no a la ley del mercado, sino a necesidades humanas que van más allá, ¿no? De lo contrario, el capitalismo salvaje, pues ya sabemos lo que ocurre, que acaba teniendo como único fin el lucro, como norma exclusiva, el lucro por el lucro, y la actividad económica pues únicamente pues para ganar más dinero y más dinero y más dinero, ¿no? Y eso pues no deja de ser un escándalo y un pecado estructural, el que estemos buscando la economía con su única finalidad de creación de riqueza entendida como más beneficios. Para poner algunos ejemplos concretos de esto, he hecho mano de algunos artículos que extraigo de la prensa española, en concreto pues de uno de sus periódicos, El Mundo, en la sección de economía. Leo algunos datos que se dan verdaderamente escandalosos sobre los sueldos y las retribuciones que se reciben, por ejemplo, en España en la banca, que pueden llegar a ser verdaderamente escandalosas, ¿no? Y creo que son un ejemplo práctico de cuando dice aquí que la doctrina social de la Iglesia no puede admitir que pues el motor último de la economía sea el afán de lucro, etcétera, etcétera. Y hay algunos sueldos y algunos beneficios que yo creo que no son moralmente aceptables, ¿no? Bueno, voy a poner algunos ejemplos. Quisiera también ser delicado y no dar nombres propios, porque total creo que no existe un programa para hablar de los pecados de fulanito y de menganito, sino para que entendamos que tenemos una economía que también está pecando de esto que aquí la Iglesia denuncia, que es en gran parte un capitalismo salvaje el que estamos padeciendo. Porque vamos a ver, es increíble, a veces nos quejamos de los sueldos de los políticos, pero los sueldos de los políticos son una broma, repito, comparando con las retribuciones que están recibiendo pues los responsables de la banca privada en España. Porque aquí, más o menos, entre las retribuciones, aquí la retribución máxima que tiene el presidente de uno de los bancos españoles está cercano, estoy hablando del ejercicio del 2006 o 2007, que es el último que tengo yo público aquí. Estamos hablando de algo cercano 9,78 millones de euros anuales, ¿no?, entre sueldo fijo y primas, etcétera. Es decir, estamos hablando que si una persona es retribuida con 10 millones de euros anuales, es verdad que es uno de los sueldos más fuertes, pero si tiene una retribución de 10 millones de euros anuales, estamos hablando pues que esta persona gana del orden de pues 800.000 o 900.000 euros al mes, y que incluso podemos decir que diariamente gana pues unos 40.000 euros, y podríamos decir que a la hora, si trabaja 8 horas al día, está recibiendo unos 5.000 o 5.500 euros a la hora. Es decir, que en España, en la banca, en los grandes puestos, existen personas que cobran cerca de 1 millón de pesetas a la hora. Algún oyente estará diciendo, yo creo que se estará confundiendo en esos datos que está dando. No me estoy confundiendo. Aquí yo he hecho mis divisiones y en esto no estamos incluyendo, según esta misma, me refiero a los datos publicados en los diarios económicos. Entonces, a esto hay que añadirle que estos altos cargos, por ejemplo, 5 consejeros ejecutivos de una entidad bancaria española, 5 consejeros ejecutivos de esa entidad bancaria, tienen acumulados, además de estos beneficios que he dicho antes, tienen acumulados 190 millones de euros en compromisos para recibir en pensiones y seguros una vez que se jubilen. Es verdad que el compromiso no es de dárselos todos de un golpe en el momento que se jubilen, sino dárselos fraccionadamente hasta su fallecimiento. Pero además de estos sueldos, esos 5 consejeros de ese banco tienen acumulados 190 millones de euros en compromiso de pensiones y seguros. Pero bueno, y digo yo, ¿y esto no es un signo concreto
de un pecado estructural en el que hemos primado el lucro por el lucro. Hay que decir también que al mismo tiempo los consejeros, el consejo de administración de este mismo banco percibe el año anterior, el año 2006, que es los datos que yo tengo aquí, percibieron 32,39 millones de euros el año anterior el consejo de administración. Fijaros que estamos hablando de unas retribuciones que son verdaderamente escandalosas. Que alguien puede llegar a ganar en una hora, lo que otro necesita pues todo un año de vida para poder ganarlo, ¿no? Y entonces, pues cómo la doctrina de la Iglesia no va a denunciar también el capitalismo salvaje. Y qué escándalo supone el que pues nosotros después de una crisis económica salgamos en socorro de los bancos con el dinero público que se ha obtenido por los impuestos de los trabajadores, y salimos en socorro para que los bancos no sufran crisis. Pero hombre, como veis, lo que aquí está diciendo la doctrina social de la Iglesia sigue teniendo plena vigencia y plena actualidad. Y concluye, por lo tanto, la última frase de este punto: es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común. O sea, que aquí, por lo tanto, al final, la manera de corregir pues todos estos abusos son dos cosas, ¿no? Dice, valores y bien común. Ni más ni menos. Tienen que existir unos valores, ¿no? Unos valores que estén por encima del afán de lucro. Y en segundo lugar, bien común. Bien común porque es imposible que alguien pueda ganar 1 millón de pesetas a la hora, sin contar que encima con lo que está acumulando sus planes de pensiones, etcétera, etcétera, y sin que eso esté siendo a costa de tantas personas que viven justas y con la soga al cuello, o que incluso son pobres, ¿no? Es decir, lo que dicen los santos padres, ¿no? Tu riqueza se está construyendo sobre la miseria de los pobres. Eso es inevitable, escuchar esa denuncia, la que hacía San Juan Crisóstomo hace tantísimos siglos, ¿no? Pero sigue esa denuncia teniendo plena actualidad, ¿eh? Para denunciar este sistema capitalista salvaje. Damos un paso más. Pasamos al apartado que tiene como título La actividad económica y la justicia social, pero antes de entrar en él tenemos un momento de descanso y reflexión. Pasamos al apartado de la actividad económica y la justicia social. Dice el primero de sus puntos, el 2426. El desarrollo de las actividades económicas y el crecimiento de la producción están destinados a satisfacer las necesidades de los seres humanos. La vida económica no tiende solamente a multiplicar los bienes producidos y aumentar el lucro o el poder. Está ordenada ante todo al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana. La actividad económica, dirigida según sus propios métodos, debe moverse, no obstante, dentro de los límites del orden moral, según la justicia social, a fin de responder al plan de Dios sobre el hombre. Pequeño comentario, porque digamos también esto está bastante dicho en puntos antes, pero un pequeño comentario. Igual que existe hoy en día el riesgo de que cuando se habla de la ciencia, pues se diga, no, la ciencia tiene su autonomía, luego no hay que mezclar la ciencia con la moral. A los científicos no se les puede poner cortapisas morales. Eso es como ponerle puertas al viento. No, la ciencia, y nosotros hemos dicho en este programa que la ciencia también está al servicio del hombre. Luego, si la ciencia está al servicio del hombre, tiene una moral. Si la ciencia, independizada de la moral, es la ruina del hombre. La ciencia sin la conciencia nos autodestruye. En vez de ponerse a nuestro servicio, se pone al servicio de ideologías, etcétera, ¿no? O al plurito de yo soy el primero que he conseguido esto. El caso es que no está al servicio del hombre, pero bueno, soy el primero. Es decir, la ciencia, claro que tiene que ir de la mano siempre de la conciencia. Bueno, pues lo mismo, hablemos también de la economía. También existe el riesgo, igual que
hay pues una imagen de que la ciencia, la Iglesia quiere mezclar la ciencia con la moral. Bueno, lo mismo pasa también con la economía, ¿no? No mezclemos la economía con la moral. No, es que la economía está al servicio del hombre, por lo tanto, está íntimamente ligada también a la moral, a la ética, íntimamente ligada. Pues porque está al servicio del hombre y por lo tanto son los valores humanos aquellos que tienen que primar en la organización de la economía. Si me he referido antes también a algunas informaciones que he querido un poco iluminar con ellas de cuáles son los sueldos, ¿no?, de los máximos responsables de la banca en España, que es un escándalo, ¿no?, ese nivel de beneficios. Pues ahora voy a referirme también a otra noticia. Ayer mismo en la prensa daba noticia de que en Madrid, en este contexto de que se acercan las elecciones europeas, etcétera, un grupo, había habido una charla, una exposición del grupo de estudios estratégicos que se llama, ¿no?, que había presentado un informe, este grupo, ante la decadencia de Europa. Y la verdad es que es un informe muy interesante, ante la decadencia de Europa. El grupo de estudios estratégicos relaciona directamente la crisis económica que está viviendo Occidente con también la crisis de la civilización europea, que se manifiesta en el escepticismo intelectual y en el relativismo moral. Este documento, que fue presentado ayer, con ese título, La decadencia de Europa, sostiene que el cáncer de Europa ahora mismo no es una crisis económica, no. Dice, el cáncer de Europa es el pensamiento débil. Pensamiento débil. ¿Qué quiere decir pensamiento débil? Pues que tenemos, para empezar, muy poca seguridad en nuestros valores. Nos avergonzamos de nuestras raíces fácilmente, ¿no? Y entonces la primera víctima de este pensamiento débil, decían ayer en este informe, es el discurso lógico y racional. Hoy en día pues, se da muy poca primacía, ¿no?, a la lógica, a la fuerza de la razón, a la capacidad de descubrir la verdad con la razón, y todo se reduce, es sustituido la razón por un sentimentalismo. Entonces el relativismo se está como escudando pues en que cada uno tiene sus sentimientos, cada uno verá según su subjetividad, y no hay nada objetivo en lo cual fundarnos, ¿no? Este es el relativismo, el pensamiento débil que ahora mismo se está apropiando de la cultura europea. De aquí se deriva un individualismo y entonces ¿qué terapia, o sea, qué respuesta, ¿no?, ellos pues proponían para que Europa salga de esta crisis y de esta decadencia? Pues decía, Europa, sé tú misma, que es fijaros, me ha hecho gracia porque en la presentación de este informe se han recordado aquellas famosas palabras de Juan Pablo II, si recordáis lo que pronunció en Santiago de Compostela, ¿no? Europa, sé tú misma, descubre tus raíces. Las propias palabras de Juan Pablo II. Lo importante es esto, ¿no? Es decir, tener no un pensamiento débil, sino tener unos valores para saber la economía al servicio de qué está. Si no, cuando la economía no tiene una finalidad, entramos en crisis. Un pequeño comentario me añado. También hoy nos hemos desayunado con una noticia también, pero patética, ¿no? Patética, que es que, bueno, en este contexto de las elecciones europeas, el partido gobernante en España pues ha sacado un vídeo de propaganda en el cual pues sale como las opciones contrarias a Europa, ¿no? Y sale un sacerdote supuestamente extranjero, o será un actor que han vestido sacerdote, yo no lo sé, ¿no? Un sacerdote vestido de clerman, que él allí dice que en Europa solamente cabe el cristianismo, las demás religiones sobran y no tienen lugar, y luego sale pues un skinhead y sale uno que pide la pena de muerte, y salen como digamos posicionamientos homófobos contra los homosexuales, y toda esa gente, en el cual incluyen un sacerdote ahí vestido de sacerdote en el vídeo, son la imagen de la anti-Europa, ¿no? Me parece tremendo que se utilice la imagen de un sacerdote contra la inmigración, cuando resulta que precisamente es la Iglesia Católica
la Iglesia Católica la que en esta Europa está haciendo más esfuerzos para la acogida de los inmigrantes en sus colegios, en sus centros asistenciales, etcétera, ¿no? Y todavía se utiliza la imagen de un sacerdote contra ello. Pero yo quiero referirme ahora a lo siguiente, ¿no? Quiero referirme a que los cristianos, la Iglesia no piensa que el peligro que tenemos nosotros es que vengan personas de fuera, de otras religiones, y entonces ese multiculturalismo, ¿no? El hecho de que vengan de otras culturas, eso nos haga perder la nuestra. No, ese no es el problema. El problema no es que al venir gente de fuera, eso nos haga perder nuestras raíces cristianas, no. El problema es que nosotros nos avergoncemos de las nuestras. Es así, es decir, porque hoy en día el europeo tiene menos respeto de sus propias raíces que la que tiene un inmigrante de otra religión que llega a Europa. O sea, somos nosotros los que nos avergonzamos más de lo nuestro. El problema no es que venga nadie de fuera. No, ese no es el problema, ¿eh? Por eso yo creo que es malévolo el que se acuse a la Iglesia Católica de estar ella en contra de la inmigración. Pero bueno, ¿cómo se puede llegar a decir eso? O insinuarlo, o todavía introducirlo de esa manera, ¿no? En resumen, que lo que yo estoy diciendo en este punto, la economía tiene que estar al servicio de unos valores, de una cultura. Cuando la cultura entra en crisis, cuando tú no tienes unos valores, al final la economía entra también en crisis, porque tú no sabes para quién vendimias, ¿eh? Tú no sabes para quién estás trabajando. Si el dinero es por el dinero y no es para construir una sociedad más justa y más cohesionada, eso tarde o temprano hace pum. Si Europa solamente es un supermercado, pues entonces verdaderamente pues que se pare el mundo, que me apeo, porque para eso ciertamente es imposible hacer una comunidad política y es imposible hacer una constitución únicamente bajo esos parámetros de economía de mercado y de lucro. Esto es un poco lo que se está aquí subrayando. Damos un paso más, y pasamos al punto 2427. Y después de haber hablado un poco pues, de la visión general de que la economía está al servicio de una cultura, de unos valores sociales, se pasa al tema del trabajo humano. Dice así, voy a ir leyéndolo así poco a poco. Dice, el trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la obra de la creación dominando la tierra. Bueno, hemos dado un paso a un aspecto específico de la doctrina social, el trabajo humano. Vamos a intentar hoy, aunque sea brevemente, explicarlo. Nosotros lo entendemos como una prolongación. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y lo entendemos como una prolongación de la obra de la creación. Dios no creó un mundo ya concluido, sino que lo hizo inconcluso. Y quiso que fuese el hombre fuese como los, entre comillas, ¿no? Como los brazos de Dios, que prolongase su obra creadora. Se nos remite aquí para explicar este asunto al Génesis, pero también a la Gaudium et Spes, la Constitución del Concilio Vaticano II, que habla de la actividad humana en el mundo, en el punto 34, que dice así: una cosa hay cierta para los creyentes: la actividad humana individual y colectiva, o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, responde a la voluntad de Dios. Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo así la tierra y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios el universo entero, reconociendo a Dios como creador de todo, de modo que en este sometimiento de las cosas al hombre sea admirable el nombre de Dios. Es decir, que Dios ha querido, por la creación, ha querido hacernos copartícipes de la obra de la creación. Esto lo vemos muy claramente en el misterio de la paternidad y de la maternidad. Lo vemos muy claramente, ¿no? Eso lo explicamos allá en el quinto y sexto mandamiento. Cómo Dios ha querido a los padres hacerles también concreadores, ¿no? Concreadores con Dios. Bueno, pues lo mismo, eso que decimos de cómo la vida
es un don de Dios, pero quiere Dios que también la vida surja del amor del hombre y la mujer. Lo mismo digamos también del trabajo. Dios creó de la nada. Evidentemente nosotros de la nada no podemos crear. Los padres también cuando engendran no crean de la nada. Pero de una manera, si queréis, pues semejante, ¿no? Es como una analogía, una metáfora. Igual que la paternidad y la maternidad, aunque no sea crear de la nada, aunque sea engendrando la vida, está prolongando la obra de la creación de Dios, también nosotros cuando trabajamos, aunque nosotros transformamos la materia, no la creamos de la nada, estamos prolongando la obra de la creación. Esta es la afirmación que se hace de partida, lo cual le da una dimensión sagrada al trabajo. Igual que la vida concebida por los padres tiene una dimensión sagrada porque prolonga la obra, también el trabajo tiene una dimensión sagrada que vamos a intentar explicar, ¿no?, en este punto. Bien, pues tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida con esta explicación. Continuamos con la explicación de este punto 2427, está en el apartado de la actividad económica y justicia social, y es un punto que habla sobre el trabajo. Dice, el trabajo es por tanto un deber. Incluso aquí pone esta frase tan fuerte, ¿no? Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Segunda Tesalonicenses 3, versículo 10. Se ve que había también entonces gente que no quería pegar un palo al agua, como se dice, ¿no? Y quería vivir del cuento. Y entonces dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Una frase fuerte de San Pablo a los tesalonicenses. Bueno, el trabajo no solo es un derecho, también es un deber. Ahora, yo quisiera hacer también aquí una matización. No entendamos por trabajo exclusivamente el trabajo remunerado. Porque eso es uno de... Existen errores, ¿no? Porque parece que es el día del trabajo. Claro, y por el día del trabajo a veces se entiende el trabajo únicamente de una determinada forma de trabajo. La clase obrera. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿El día del trabajo no es también el día del sacerdote? ¿O es que el sacerdote no trabaja? ¿O el día del trabajo no es también el día del ama de casa? ¿O es que el ama de casa no trabaja? O sea, esto es lo primero. No hagamos una imagen reducida del concepto de trabajo. Existen trabajos importantísimos no remunerados, ¿no? Un gol que nos han metido, ¿no?, pues en esta cultura es el hecho de que la mujer que vive en su casa no trabaja. No, yo no trabajo. Vamos a ver, recuerdo una frase famosa de Chesterton, no tan agudo como siempre él, que decía, ¿cómo puede ser un gran trabajo, ¿no?, enseñar la regla de 3 a los hijos de los demás, y sin embargo no es trabajo enseñar a los propios hijos el universo? Resulta que si una persona es maestra, ¿no?, y le enseña la regla del 3 a los hijos del prójimo, está trabajando. Ahora, si él, a sus propios hijos, les está enseñando no la regla de 3 en las clases de matemáticas, sino que les enseña la vida entera, les enseña el universo, ese no trabaja. Pero bueno, luego eso también desenmascarémoslo. También Chesterton, dentro de esa forma tan incisiva que tenía de hacernos pensar, decía de cómo el feminismo radical y el capitalismo salvaje, los dos conspiran juntos contra la familia, ¿no?, en ese tema del trabajo. Porque el feminismo radical afirma que está liberando a la mujer del hogar cuando le lleva a trabajar. Me dices que tú, para realizarte como mujer, pues tienes que liberarte del hogar. Si no sales del hogar y no trabajas, no te realizas como mujer. Es el mensaje del feminismo radical, ¿no? Y el mensaje del capitalismo, sí, también salvaje, es que estamos encantados de que la mujer abandone el hogar, porque eso así nos permite que la mano de obra sea más barata. Claro, al capitalismo salvaje le interesa, ¿no?, que la mujer se incorpore obligatoriamente, vamos, ¿no?, al trabajo, porque así baja mucho el precio de la mano de obra, claro. O sea, es curioso lo que dice Chesterton, que el feminismo radical y el capitalismo salvaje conspiran juntos contra la familia y utilizan los dos a la mujer. Bueno, dicho esto, digamos que por supuesto que la concepción cristiana del trabajo referido a la mujer es que, por supuesto, pensamos que la mujer tiene perfecto derecho de sumarse al mercado laboral,
pero no como una obligación a la cual no tiene más remedio que hacerlo porque la economía está estructurada de una manera en la que no le permite a la mujer poder elegir si trabajo o no trabajo, sino que hay una estructuración de la economía en la que obligatoriamente la mujer tiene que abandonar o dejar el hogar para tener que incorporarse. Eso no es un derecho para la mujer, eso es una imposición. Luego es curioso, ¿no?, que aquí se hablen de derechos cuando en el fondo luego en la práctica vemos que son imposiciones, ¿no? Estoy, por ejemplo, convencido que ahora mismo habrá más de una oyente que estará pues trabajando en una oficina, en un tal y un cual, y diría, a mí es que me han impuesto el tener que trabajar, pues porque si no, no somos capaces de salir adelante. Me gustaría haber podido elegir. Si yo podía desarrollar también el trabajo en el seno de la familia y atender mejor a los hijos. A mí no se me ha permitido elegir eso, sino que se me ha impuesto por esta estructuración de la economía. Si no pagamos la hipoteca, no podemos salir adelante, ¿no? Bueno, por lo tanto, la primera precisión que hay que hacer es que no es verdad que el trabajo sea exclusivamente el trabajo remunerado. Hay trabajos muy importantes que no son remunerados, ¿no? Y he puesto el ejemplo principal del trabajo del hogar, ¿no? Bien, damos un paso más en este punto. Estamos hablando del trabajo y primero dice el trabajo es por lo tanto un deber. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, todos tenemos obligación de trabajar, aunque no remuneradamente en ese sentido. Nos remite también aquí a 1 Tesalonicenses 4:11, que dice así este texto: pero os exhortamos, hermanos, a que continuéis practicando más y más y a que ambicionéis vivir en tranquilidad, ocupándose en vuestros asuntos y trabajando con vuestras manos, como os lo tenemos ordenado, a fin de que viváis dignamente. Es curioso que San Pablo se ve que tenía una insistencia muy grande a que la gente viviese del trabajo de sus manos, no vivir del cuento, porque puede ocurrir que una persona viva de las rentas de que, bueno, pues eso, ¿no? Como mi padre trabajó mucho, pues yo he nacido cansado, ¿no? Pues he nacido cansado y vivo del cuento de las rentas. Eso no es bueno para el hombre, no es bueno. Porque la finalidad del trabajo no es, como muchos piensan, tener dinero para poder vivir. No. La finalidad del trabajo es que el hombre realice sus potencialidades, que desarrolle las capacidades que Dios ha puesto dentro de sí. Con lo cual, aunque un hombre tenga dinero y, entre comillas, no necesite trabajar, eso es mentira. Sí necesita trabajar, aunque tenga dinero. Porque el trabajo, como he dicho, no es solo para tener dinero, el trabajo es para realizar a la persona. Entonces esto, lo de vivir del cuento y vivir de las rentas, es también la tumba moral del hombre. Es la tumba moral. Por eso insiste San Pablo mucho en esto. También insiste porque en aquel momento histórico hubo pues una tendencia a pensar que la venida en gloria de Jesucristo, la parusía, iba a tener lugar pues al poco tiempo, ¿no? Al poco tiempo. Algunos cristianos pensaban que iba a concluir enseguida el mundo, que Cristo iba a venir enseguida, y entonces decían, ¿para qué vamos a trabajar? Si ya tengo un poco de dinero, me voy a preparar para la llegada de la parusía, pues rezando, etcétera. Y San Pablo dice, no, a trabajar todo el mundo. Y Jesucristo vendrá en gloria cuando venga, pero que nos pille haciendo, perdón la palabra, ¿no? Que nos encuentre haciendo lo que nos toca hacer. Si es trabajando, etcétera, etcétera. Eso también es importante, es decir, que nos santificamos haciendo en cada momento pues la voluntad de Dios, y el trabajo forma parte de esa voluntad de Dios. Seguimos adelante en este mismo punto y dice la siguiente frase: el trabajo honra los deseos del Creador y los talentos recibidos. Puede ser también redentor, soportando el peso del trabajo en unión con Jesús, el carpintero de Nazaret y el crucificado del Calvario. El hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora. Vamos a ver, es decir, por lo tanto, el trabajo da gloria a Dios. Cuando hacemos una obra bien hecha, hay que decir gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, eso muchas veces yo lo he insistido en este programa.
Si, por ejemplo, en Radio María hacemos una cosa bien hecha, gloria a Dios, porque la hacemos con los talentos que Dios nos ha dado, no es para que se nos suba a la cabeza. Eso es muy importante. Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Luego, una primera finalidad del trabajo es dar gloria a Dios con las obras de nuestras manos. Entonces, tenemos también que decir, ¿por qué yo intento hacer mi trabajo bien hecho y no la chapuza? Que también existe esa cultura, ¿no? La cultura de la chapuza. Como esto no lo van a ver, como esto no lo van a atar, lo hago de cualquier manera. Una cosa que es impresionante es ver cómo hoy en día, por ejemplo, cuando se hacen restauraciones de catedrales y se suben a esas torres tan altas, se pueden descubrir a muchos metros de altura, a 25 a 30 metros de altura, se descubren auténticas filigranas que los canteros de aquellos tiempos hicieron para ser colocadas en un sitio en el que nadie las iba a apreciar. Y ellos, sin embargo, aun sabiendo que ese trabajo que estaban haciendo allí en lo alto de una torre nadie lo iba a apreciar, lo hacían con todo cuidado y esmero y detalle. ¿Por qué? Porque trabajaban para gloria de Dios. Nosotros, sin embargo, decimos, venga, aquí esto como no se ve, es curioso, también lo que se ve, ahí nos esforzamos, lo que no se ve, pues eso de cualquier manera. Eso forma parte de un trabajo que no está hecho para la glorificación de Dios. Hagamos las cosas aunque no vayan a ser vistas por nadie, aunque no vayan a ser vistas con el mismo esmero, como si fuesen un regalo hecho para Dios. Señor, esto lo he hecho para ti, lo he hecho como un regalo mío, ¿no? Agradeciéndote los dones que me has dado para poder realizarlo. Esto forma parte de la espiritualidad del trabajo. Y en segundo lugar, dice que también forma parte de la espiritualidad del trabajo el que nos purifica. O sea, porque también hay que soportar el peso del trabajo. El trabajo es un don de Dios, pero también vamos a ser sinceros, también lo experimentamos como una, como entre comillas, bendición, maldición. La bendición originaria del trabajo es que Dios nos permitió colaborar con Él en la creación. Pero también eso de trabajarás con el sudor de tu frente, quiere decir que, fruto del pecado original, el trabajo, que en sí pues tenía que ser una gozada, colaborar con Dios, también nos puede resultar costoso, mortificante, doloroso, etcétera. Sobre todo en algunos trabajos que son verdaderamente, objetivamente hablando, son muy duros. Y otros, aunque no sean duros, también hay circunstancias que los complican, compañeros de trabajo, un jefe que no sé qué, que nos están obligando a trabajar a un ritmo que no es normal. O sea, hay muchas circunstancias que pueden hacer el trabajo muy mortificante. Entonces, aquí lo que se dice es que la espiritualidad del trabajo, por una parte, hay que entenderla como una glorificación de Dios con las obras bien hechas, porque Dios me ha dado esos talentos, y en segundo lugar, ofrecerle a Dios también el sufrimiento que supone para mí el trabajo, confiando en que también para mí es purificador, que Dios me purifica. Que sería ridículo que nos dijese, es que esto, yo hago penitencia, ¿no? De vez en cuando pues no como dulces y esto tal. Bueno, esa es mi penitencia, pero luego con el trabajo me reboto, ¿no? Y no, vamos a ver, ofrece también el sufrimiento que te cuesta el trabajo, que eres un poco vaguete y cuando suena el despertador, pues para ti lo de levantarte de la cama es durísimo, ¿no? Y te levantas renegando, y te levantas que en ese momento, pues da gloria a Dios, asume lo que te cuesta madrugar, tener que dar el salto de la cama, y glorifica a Dios también por esa mortificación que te supone el trabajo, de tener que madrugar, tener que soportar a alguien. Y luego piensa también que en el propio trabajo está un camino providencial de penitencia para ti. Dios providencialmente también ha querido que tú tengas ahí un lugar de purificación. Porque sería absurdo que uno se esté por ahí buscando penitencias, y luego resulta que la penitencia que tiene, que es la de asumir voluntariamente, ¿no? Ciertas mortificaciones que supone el trabajo, esas no las asuma y está todo el día renegando. Y además vamos a hacer una cosa clara, es que el trabajo resulta
mucho más, pues podríamos decir, costoso, en la medida en que uno no acepte la cruz del trabajo. La cruz, cuando se asume, cuando se abraza, pesa mucho menos. Ahora, como estés todo el día renegando, qué asco de trabajo, qué asco de no sé qué asco, madre mía. Con esto no estoy diciendo que también uno no tenga que hacer unos discernimientos objetivos y que igual tiene que hacer un discernimiento y decir es que este trabajo creo que no es para mí. Bueno, eso por supuesto, ¿no? Pero lo que es absurdo es estar continuamente dándole coces al aguijón, porque no hace más que clavarse contra ti. Y cuando uno entiende que de momento, pues este es el lugar en el que Dios quiere que esté, tiene que también hacer un acto de confianza en la capacidad de purificación que tiene el que yo asuma ese trabajo. Dice aquí que eso me une al Cristo crucificado y colaboro con el Hijo de Dios en su obra redentora. Sufrimientos y alegrías de hoy. Recuerdo que en ese ofrecimiento de obras, ¿os acordáis? En el ofrecimiento de obras que hacemos por las mañanas también en Radio María, le pedimos al Señor que acepte los sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados, para que venga a nosotros tu reino. O sea, forma parte de nuestra espiritualidad ofrecer el trabajo de hoy como reparación de nuestros pecados. Luego, el trabajo también tiene esta dimensión. Una dimensión gozosa, por una parte, de colaboración con Dios, pero también es una dimensión de penitencia. Las dos cosas forman parte de la realidad, ¿no? Quedarse únicamente en una sería insuficiente. Las dos hay que sumarlas e integrarlas. Forma parte también de abrazar la cruz y llevarla gozosamente, porque es un medio de santificación. Dice aquí, el trabajo puede ser un medio de santificación y de animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. Bueno, lo dejamos aquí, y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Buenos días, ¿con quién hablamos? A ver, buenos días, sí, buenos días, adelante. Oiga. Sí, le escuchamos, adelante. Buenos días. Buenos días, señor. Adelante. Soy Emilio de Madrid. Adelante, Emilio. Mire, mi pregunta es que aquí en la parroquia tenemos un grupo de emigrantes entre 25 y 35 años. Llevan ya varios años pidiendo. Y mi pregunta es, ¿podemos mantener a estas personas que están en edad de trabajar y que no quieren hacerlo porque antes había trabajo y no lo hacían y ahora pues no quieren trabajar? Y otra cosa es que extorsionan a aquellas personas que verdaderamente son ancianos y están pidiendo y los han desalojado de la parroquia. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Bueno, la verdad es que yo no desconozco las situaciones concretas y particulares, ¿no? Claro, si fuese cierto eso que usted afirma de que no quieren trabajar y que cuando lo han tenido, etcétera, tal, pues lógicamente también hay que aplicar con fuerza el que no trabaje, que no coma. ¿Me explico? Pero también es verdad que la experiencia me dice que hay que ser muy prudente con dar por bueno esas afirmaciones que se hacen de que no quieren trabajar. Y hay que conocer, pues en realidad, esas circunstancias, ¿no? Yo creo que en una situación como esa, lo importante también es que haya en la parroquia, me imagino que si ha habido un desalojo, como dice usted, habrá habido una interlocución y habrá habido también una, pues bien sea a nivel de Cáritas o a nivel de quien sea, habrá habido una capacidad concreta de discernir la situación con la situación, y si está habiendo un abuso de confianza, un abuso de tal. Creo que también en una situación como esa hay que dejarse aconsejar por la institución de Cáritas o quien haya sido puesta por el párroco como interlocutor, porque uno solo podría ser engañado. Pero bueno, si fuese cierta la descripción que usted hace de que alguien rechace el trabajo explícitamente, pues evidentemente también hay que la opción cristiana nos pide también ser exigentes y duros, el que no trabaje, que no coma, etcétera. Pero también, bueno, como digo, lo segundo también creo que era obligatorio decirlo por mi parte, porque aunque usted me dé esos datos de una manera ya discernidos, pienso que hay que ser prudente en el juicio
hacia las situaciones del prójimo. Por eso tiene que haber una persona delegada por la parroquia capaz de comprobar todas esas cosas. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, señor. Sí. En principio ya es una gracia hablar con usted. Bueno. Soy Juan José de Pamplona, soy camionero. Adelante, Juan José. Y trabajo 12 horas diarias durante 7 días a la semana. No lo haría si no tendría los 2 hijos en paro. Pero claro, a mí no me permite hacer mis labores cristianas, como muchas veces acudir el domingo a misa a las 12. Entonces, ¿cuál es el límite, si existe, en mi situación o en otras parecidas, de trabajar? Bueno, pues su pregunta es práctica, es práctica y se lo agradezco, ¿no? Yo le diría que, bueno, que hay situaciones que la Iglesia, por supuesto, que es consciente de que también nuestra obligación de responder a la llamada de la misa dominical puede tener circunstancias laborales que la eximan, ¿no? Y uno pues la vive de otras maneras. Seguro que usted, cuando no puede ir, lo hará también a través de la radio, la seguirá y seguro que rezará ese día especialmente. Bien, pero yo le diría a usted que también tenga una capacidad autocrítica grande. O sea, las dos cosas. O sea, que cuando hay una necesidad laboral, la Iglesia entiende que puede existir una razón de que la obligatoriedad de la misa dominical queda dispensada, pero no se justifique usted fácilmente en ello, porque, claro, uno dice, vamos a ver, y también es totalmente necesario que yo trabaje los 7 días a la semana, 12 horas diarias, ¿no? Y eso también no está resintiendo, pues no únicamente la relación con el Señor, sino no está resintiendo también la vida familiar. Sus hijos están en paro y necesitan su dinero, pero también le necesitan a usted en persona. No solamente ese trabajo tan esforzado que hace por ellos, ¿no? Por eso también una capacidad, yo diría, de autocrítica es necesaria. Ahora, usted igual me dice, sí, pero ¿sabe lo que ocurre? Que es que me han hecho una oferta laboral en la que tengo que coger todo o nada, porque es que resulta que si no hago estos transportes Claro, y yo entiendo que luego hay cosas que a mí se me escapan, y es posible que usted no tenga más remedio, que tengan que ser los 7, porque si no se queda sin nada. Puede ser. Pero al mismo tiempo, permítame que yo le diga esto. O sea, que tenga también usted una visión autocrítica, que si sus hijos que están en paro necesitan de su trabajo, también necesitan de la presencia del Padre, y posiblemente necesiten de ella más. Bueno, que el Espíritu Santo que se acerca a Pentecostés le ayudará a discernir todo esto. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, buenos padre. Días, sí, escuchamos. Mire, le llamo desde Oviedo. Mire, padre, no tiene mucho que ver con el tema que estaban hablando hoy, pero me parece sumamente importante. Es que ayer tuve ocasión de ver un vídeo, si pinchan en YouTube y ponen Notre Dame sacerdote, sale un sacerdote que ha sido arrestado. Además es que es verdaderamente emocionante verle, es una muestra de valor increíble, padre. A mí, yo cuando lo vi me dio vergüenza de mí misma, lo cobarde que soy. Sale ahí arrestado porque iba protestando contra el aborto a raíz de la visita de Obama a la Universidad de Notre Dame. Y le han arrestado, padre. Sí. Iba cantando el hombre con una cruz y, bueno, yo creo que hay que verlo, padre, ese vídeo, Gracias, padre. Gracias, pues sí, es cierto, y creo que hay muchos testimonios, ¿no? Muchos testimonios de tantas personas que están dispuestas a complicarse la vida, pues para defender valores que son incuestionables, ¿no? Porque si no dice, vamos a ver, si yo no me juego la vida, no me juego mi libertad, no estoy dispuesto a complicarme la existencia por defender la vida de los inocentes en el seno de sus madres, ¿por qué lo voy a hacer? O sea, hay cosas en las que tenemos que hacer este tipo de reflexión, ¿no? Cuando escuchemos, por ejemplo, convocatorias, que hay una convocatoria, pues yo qué sé, ¿no? Delante del Congreso, delante, no sé, de una clínica abortista, una operación rescate, una operación no sé qué, ¿no? Y lo escuchamos pues como cosas que hacen algunas personas muy lanzadas, que se lanzan allí y hacen una sentada delante de una clínica abortista y dice, pero vamos a ver, eso son iniciativas para personas así un poco idealistas y lanzadas, o en el fondo no es una llamada para decir, pero vamos a ver, yo para qué momento de mi vida y de la historia voy a reservar pues un gesto profético de este estilo, ¿no? O sea, o lo hago ahora o se me escapa el tren, ¿no? O sea, que yo creo que estos gestos que vemos que en ocasiones hacen personas nos tienen que dar un pequeño aldabonazo,
Eso no se trata de extremismos, ¿no? Ese sacerdote pues, que hizo eso y se manifestó delante de la llegada allí del presidente de Estados Unidos, que con esa cara de que no mata una mosca, luego está él promocionando el aborto en todo el mundo, ese sacerdote, lejos de tener una actitud extremista, hizo lo que tenía que hacer. Entonces, es una llamada de atención, como ha dicho el oyente, ¿no? Para movilizar también nuestra mediocridad. Bien, tenemos el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.